Bien, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que está a cargo del profesor Carlos Barquero Goñi. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Historia Medieval por la misma universidad y es profesor de Historia Medieval en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su principal línea de investigación ha sido y es la historia de la Orden del Hospital en Castilla durante la Edad Media, y sobre ello ha publicado numerosos artículos y monografías. Me voy a limitar a mencionar algunos de sus principales libros dedicados a la historia de la Orden del Hospital en la Edad Media. Por ejemplo, un clásico titulado Los Hospitalarios en la España de los Reyes Católicos, 1474-1516. También tiene otro libro sobre la Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra en los siglos XIV y XV. También tiene otro libro titulado Los Caballeros Hospitalarios en España durante la Edad Media, siglos XII-XV. Tiene también un libro muy específicamente dedicado al estudio de la encomienda hospitalaria de Mayén durante la Edad Media. Tiene también otro libro titulado Los Hospitalarios en Castilla y León, siglos XII y XIII, los señoríos de la Orden de San Juan. Y también mencionar que participó en la edición de un texto también muy útil, muy interesante, que coordinó el profesor Carlos de Ayala Martínez, que fue una recopilación de toda la documentación generada por la Orden del Hospital en la Edad Media en Castilla y León, y que se titula Libro de Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León, siglos XII y XV. Por lo tanto, como ven ustedes, estamos ante uno de los profesores, por no decir el que más, conoce la historia de la Orden del Hospital en Castilla en la Baja Edad Media. Muchas gracias, Carlos. Cuando quieras, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Antes de nada, pues como es de rigor, quería agradecer a la organización de esta reunión y en especial a los profesores Alvarado Planas y Salazar Hacha que me dejen hablar hoy aquí. Como ha comentado el profesor Alvarado Planas, pues yo soy un medievalista, así que mi contribución en este curso pues se va a limitar a presentar una panorámica general un poco de carácter introductoria. Y en concreto, pues mi intervención se va a centrar en la presencia que tenía la Orden del Hospital en España durante la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Voy a procurar tratar sobre todo el periodo de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, hasta llegar a las mismas vísperas de la cesión de Malta a la Orden por el emperador Carlos V. No obstante, en determinadas ocasiones pues, va a ser obligatorio remontarse pues, bastante antes, porque si no, muchas cosas pues, no se entienden. Y sobre todo voy a intentar que empiece a sonarles un poco lo que podemos calificar como la jerga hospitalaria, la jerga sanjuanista, la jerga de la Orden de Malta, de la cual seguramente a partir de ahora en estos 2 días van a escuchar bastantes cosas. Pero bueno, en primer lugar, como seguramente a muchos de ustedes les sonará, en relación con las órdenes militares en España, el principal proceso que se produce en la transición a la Edad Moderna pues es la incorporación de las órdenes a la corona. Primero, los reyes católicos pues, obtienen del Papa la administración de los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara de forma vitalicia. Y después va a ser precisamente Carlos V quien consiga del pontificado que dicha concesión sea a perpetuidad. Y a continuación, pues dentro del conocido llamado sistema polisinodial de los Austrias, las órdenes militares pues, van a pasar a ser administradas por un consejo específico, que es el Consejo de las Órdenes.
Posteriormente, ya Felipe II va a obtener la incorporación del maestrazgo de la Orden de Montesa a la corona ya a finales del siglo XVI. No obstante, y bueno, a título de curiosidad, comentarles que después Montesa va a pasar a depender no del Consejo de las Órdenes, sino del Consejo de Aragón. Sin embargo, hay una orden militar con presencia en España que va a escapar entonces a este proceso de incorporación a la corona, seguramente debido a que nos encontramos ante una orden internacional. Se trata de la Orden del Hospital u Orden de San Juan, y que a partir del siglo XVI va a pasar a ser conocida como la Orden de Malta. En todo caso, su incorporación a la corona en España, que efectivamente se va a terminar produciendo, pues se va a materializar nada menos que en el año 1802. Y en consecuencia, pues esta orden nunca llegó a depender del Consejo de las Órdenes Militares. Pero bueno, en primer lugar, ¿qué es la Orden del Hospital? ¿Qué es la Orden de San Juan? ¿Qué es la Orden de Malta? Pues bueno, aquí nos tenemos que remontar pues bastante tiempo atrás. Y es que es una orden militar internacional nacida en Tierra Santa durante la época de las Cruzadas. Surge en Jerusalén a fines del siglo XI y principios del siglo XII como orden religiosa de carácter asistencial. Se dedicaba inicialmente al cuidado de peregrinos, pobres y enfermos, y de ahí su nombre. Solo a mediados del siglo XII se transformó en una orden militar debido a las urgentes necesidades defensivas de Tierra Santa. Durante la Edad Media, el principal teatro de operaciones de la Orden del Hospital pues, va a estar siempre situado en el Mediterráneo Oriental. Aquí estaban ubicados su maestre y su convento central. De forma muy rápida, comentarles que durante los siglos XII y XIII pues, estuvieron primero en Jerusalén, luego en Acre, y tras la expulsión de los cruzados de Tierra Santa, los hospitalarios pues, establecieron brevemente su base de operaciones en la isla de Chipre a fines del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Y aquí va a ocurrir un cambio importante en la vida de la orden, ya que la orden se va a convertir durante este breve periodo en Chipre en una orden de carácter naval. A principios del siglo XIV, esta orden va a conquistar la isla de Rodas, la isla griega de Rodas, en el Egeo. Y el maestre y el convento central del hospital, pues enseguida se van a establecer aquí, dejando Chipre. Rodas se va a convertir así en la principal base de operaciones de la orden contra el expansionismo islámico durante la Baja Edad Media. Y solo a principios del siglo XVI los turcos van a conseguir expulsar de la isla a los hospitalarios, pero estamos hablando ya del año 1522, para que se hagan ustedes una idea de la capacidad de resistencia de la orden aquí. Y poco después, el emperador Carlos V, ya en torno al año 1530, va a ceder Malta a la orden, y en Malta va a permanecer la orden durante toda la Edad Moderna. Y entonces pues, va a pasar a ser conocida esta orden como Orden de Malta, con la que se le llama hasta la actualidad. Pero bueno, hechas estas observaciones introductorias, vamos un poco a aterrizar en el caso de España y comentarles que bueno, la introducción en España se produce pues, debido a ese carácter internacional. Y es que la Orden del Hospital pues, necesitaba recursos materiales y humanos para mantener su actividad en Oriente. Por eso, desde muy pronto se extendió por toda Europa y se va a convertir en esta orden internacional que todos conocemos. Y es en este contexto donde debemos entender la temprana implantación de los hospitalarios en España, a partir del siglo XII. El profesor Alvarado Planas les ha recordado que bueno, la más temprana fecha es nada menos que el año 1113. La Orden del Hospital pues, va a tener una presencia en España pues, mucho mayor de lo que normalmente se cree, aunque no obstante su distribución geográfica pues, también fue bastante irregular.
A nivel general, comentarles que se puede decir que es mucho más importante en el este de la península ibérica que en el oeste. Y así, pues, señalar que es bastante relevante, muy relevante en Aragón y en Navarra, y que en cambio pues, es algo más marginal en Castilla y Portugal, donde son las órdenes militares peninsulares, estas Santiago, Calatrava, Alcántara, son estas las que son predominantes en el occidente, en Castilla y Portugal. La Orden de San Juan pues, va a lograr reunir un patrimonio pues, bastante considerable en España. Se va a formar inicialmente pues, a través de numerosas donaciones que la Orden recibió en la península ibérica durante los siglos XII y XIII. Los principales donantes pues, van a ser las propias monarquías ibéricas, aunque también pues, hubo numerosas concesiones de la nobleza y de simples particulares. Y como todas las órdenes religiosas de la época, pues posteriormente los hospitalarios reorganizaron el patrimonio así recibido mediante compras y permutas. No obstante, este flujo inicial de donaciones pues cesa a finales del siglo XIII, cuando disminuyó la popularidad del movimiento de las cruzadas. Y, sin embargo, el patrimonio de la Orden en España va a seguir aumentando en la Baja Edad Media y hasta principios de la Edad Moderna, pues gracias a determinadas medidas pontificias, gracias fundamentalmente al apoyo del Papa. Esto se produce en dos oleadas sucesivas, una a principios del siglo XIV y la otra en la que nos vamos a detener un poquito más porque entra claramente dentro de la cronología de finales del XV, principios del XVI, se produce con la concesión por el Papa de los bienes de otra orden religiosa que ahora les comentaré. En primer lugar, comentarles que el hospital recibió parte de las antiguas posesiones de otra orden militar, la Orden del Temple, en la península ibérica durante el siglo XIV. No me voy a detener mucho en este caso porque un poco sale fuera de nuestro objeto, pero solamente comentarles que, como saben muchos de ustedes, esta Orden del Temple fue disuelta tras un proceso escandaloso a principios de esa centuria y después el pontificado pretendía que su patrimonio fuera incorporado a la Orden de San Juan, pero en este caso las monarquías ibéricas pues, se resistieron. Y al final, bueno, tras unas largas y complejas negociaciones en las cuales no voy a entrar, el hospital sí que va a conseguir pues, prácticamente todas las posesiones templarias en Navarra, Reino de Aragón y Cataluña. Sin embargo, obtuvo muy pocas en Castilla. Pero no obstante, esto significó un aumento patrimonial muy considerable en la corona de Aragón, porque prácticamente se duplicaron las posesiones hospitalarias aquí. Pues el mismo fenómeno, pero un poco a la inversa, se va a producir en el siglo XV, y aquí nos vamos a detener un poco más. A finales del siglo XV, el Papa decidió incorporar el patrimonio de la Orden del Santo Sepulcro al hospital. Pero en este caso, el rey Fernando el Católico, pues se va a oponer rotundamente a la medida de pontificia por una serie de circunstancias que no son ahora mismo el lugar para comentar. Y al final, como les he comentado, pues ocurre lo contrario a lo que había sucedido con el patrimonio templario. Solo las posesiones de la Orden del Santo Sepulcro existentes en Castilla fueron incorporadas al hospital. Y además, la anexión efectiva se produjo con mucho retraso, ya plenamente en nuestra época de estudio, a principios del siglo XVI. Estamos hablando de la década de los 20-30 del siglo XVI. El motivo fue que, de acuerdo con las disposiciones pontificias, estas propiedades se iban incorporando a medida que los beneficios sepulcristas iban quedando vacantes. No obstante, hay que señalar que la entidad del patrimonio así anexionado fue mucho menor que en el caso del Temple. A partir de entonces, las posesiones hospitalarias dejan de crecer y el patrimonio sanjuanista se mantiene más o menos estable en España durante el resto de la Edad Moderna. No obstante, conviene destacar que al no ser incorporada la orden a la corona,
pues no sufrió las enajenaciones de patrimonio que las otras órdenes militares experimentaron para sufragar las guerras que España mantuvo en el siglo XVI. Y el resultado fue que parece que la Orden de San Juan era la orden militar que conservaba un mayor patrimonio en España en el siglo XVIII, ya al final de la Edad Moderna. Comentarles de forma muy breve que este patrimonio estaba organizado de acuerdo con el sistema habitual en la época, y es decir, nos encontramos ante el régimen señorial. Y de hecho, en algunas zonas de la península, como en Aragón, nos encontramos con que el señorío sanjuanista era el mayor y el más extenso al final de la Edad Media, en el siglo XV. Los hospitalarios pues, van a desarrollar una labor de repoblación de sus señoríos, pero es sobre todo importante en el periodo anterior, en el periodo medieval. Y ya al final de la Edad Media esta actividad desciende mucho y en el siglo XVI esta actividad de repoblación se reduce a una sola iniciativa, que es interesante, pero es casi única, que es la fundación de la actual población de Argamasilla de Alba, en la actual provincia de Ciudad Real, que seguramente a algunos de ustedes les suene. Pues esta es un poco el colofón de la actividad repobladora de la Orden y es bueno, una iniciativa que queda un poco como caso único en el siglo XVI. Y es que un poco en lugar de estas grandes empresas colectivas de colonización que habían sido típicas de periodos anteriores, los hospitalarios pues, se van a decantar por una fórmula de explotación de su patrimonio mucho más individualizada al final de la Edad Media y durante la Edad Moderna. Se trata de la emisión de contratos de arrendamiento de larga duración a campesinos. Los hospitalarios se inclinan así claramente por fórmulas de explotación indirecta de sus tierras. Estos contratos, y por eso se los recalco aquí, constituyen sin duda el tipo documental más frecuente en los archivos sanjuanistas españoles durante los siglos XV y XVI. Y ya les digo que por eso se lo recalco. En su formulación concreta, la Orden adopta las variedades más habituales en cada región concreta. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los fodos en Galicia o a los treudos en Aragón. Como saben, los hospitalarios españoles dependían en última instancia de un maestre que vivía muy lejos, en el Mediterráneo oriental durante la Edad Media y en el Mediterráneo central durante la Edad Moderna. Al principio, inicialmente, en la época más remota, siglos XII y XIII, pues este maestre interviene relativamente poco en los asuntos de la península ibérica. Sin embargo, a partir del siglo XIV se produce una centralización de poderes dentro del hospital en beneficio del maestre y del convento central. Y en consecuencia nos encontramos con que el maestre interviene mucho en la vida de los hospitalarios españoles, tanto al final de la Edad Media como sobre todo en la Edad Moderna. En el nivel más bajo, siguiente, pues comentarles que llegó a existir un oficial sanjuanista a cargo de las posiciones de la Orden en la península ibérica durante los siglos XII y XIII. Se llamaba Gran Comendador de España. Sin embargo, pues esta figura desaparece relativamente rápido ya en el siglo XIV y sí que me interesa aquí ya recalcar que lo que le sucede es esta organización típica de la Edad Moderna, que es la organización en lenguas, que seguramente de aquí se les va a hablar. En primer lugar, va a aparecer la denominada Lengua de Hispania en el siglo XIV. Se trata de un organismo que en realidad solo era relativamente operativo no tanto en España, sino dentro del convento central de la Orden. Esta Lengua de Hispania agrupaba a todos los hospitalarios ibéricos que se encontraban prestando servicio dentro del convento de Rodas durante los siglos XIV y XV. Y entre ellos se elegía siempre a uno de los principales cargos del convento central, que era el llamado drapedo. El drapedo, en teoría, era el hospitalario que se encargaba un poco del vestuario dentro del convento central del hospital, por lo menos en teoría. En la práctica nos encontramos ante uno de los principales cargos del convento central de la Orden.
En lo referente a España, pues la única atribución de esta lengua de Hispania pues era la concesión de lo que se conoce como grado de ancianidad a frailes ibéricos residentes en Rodas. Esta ancianidad se trataba de un requisito imprescindible para luego poder optar a una encomienda en la península ibérica. Sin embargo, y ya entrando en la época de nuestro estudio, precisamente al final de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se produce la desaparición de la lengua de Hispania y su sustitución, o más bien su división, por dos lenguas diferentes. Una lengua de Castilla y Portugal y otra lengua de Aragón, Cataluña y Navarra. Esto se produce a partir del año 1462. Y estas dos lenguas, en lo sucesivo, van a seguir perviviendo en la organización de la orden, pues prácticamente durante toda la Edad Moderna, es decir, durante toda la época de Carlos V. Inmediatamente por debajo, debajo del nivel de las lenguas, pues nos encontramos los llamados prioratos o provincias de la orden. A la cabeza de cada uno de ellos pues había un oficial hospitalario llamado prior, y en la Edad Moderna era conocido con el nombre un poco rimbombante de gran prior. A grandes rasgos, su jurisdicción venía a coincidir con cada uno de los antiguos reinos medievales. Así pues nos encontramos con un priorato de Portugal, otro de Castilla, otro de Navarra y otro de Aragón, que en este caso tenía un nombre especial, se le llamaba Castellanía de Amposta. Hay cambios a finales de la Edad Media y a principios del siglo XVI en esta organización de prioratos, en este nivel de los prioratos sanjuanistas dentro de la península ibérica. En primer lugar, en el siglo XIV aparece un priorato nuevo, el Priorato de Cataluña. Aparece como producto de una división de la antigua Castellanía de Amposta. La Castellanía de Amposta se divide en dos y la parte de Aragón se sigue llamando Castellanía de Amposta y la parte de Cataluña pasa a ser conocido como Priorato de Cataluña. Después ya, y esto nos entra claramente dentro de la época de nuestro interés, a principios del siglo XVI se va a producir una división temporal del Priorato de Castilla. Esto tiene lugar por una serie de circunstancias muy peculiares, y es que, bueno, a principios de esta centuria hay un serio conflicto entre dos poderosos linajes nobiliarios por la concesión del Priorato de Castilla. Me estoy refiriendo, por una parte, a los Estúñiga, los duques de Béjar, y por otra parte a los Alba de Toledo, los duques de Alba. El cardenal Cisneros, durante su regencia, pues va a tener que secuestrar temporalmente el Priorato de Castilla para llegar a evitar un conflicto armado abierto entre ambas familias por esta cuestión. Y al final va a ser el propio emperador, Carlos V, quien resolvió la disputa de una forma un tanto salomónica, dividiendo el Priorato de Castilla en dos. Así, durante unas décadas hubo un Priorato de Castilla y otro de León. Sin embargo, al final este Priorato de Castilla se va a terminar reunificando, pero ya en la segunda mitad del siglo XVI. Descendiendo al siguiente nivel organizativo dentro de la Orden de San Juan, pues comentarles que dentro de cada priorato o provincia pues existía una llamada red de encomiendas o unidades administrativas de base, que estaban a cargo de un oficial hospitalario conocido como comendador. Su número pues es variable, pero solían ser en torno a pasaba una idea, en torno a unas 30 en cada priorato. Normalmente la mayoría son bastante antiguas, tienen orígenes en la Edad Media muy remotos, siglos XII y XIII, pero hay algunas que sí que aparecen después, son posteriores, y en este caso pues hay una que precisamente es creada a principios del siglo XVI en Castilla, que es la encomienda de los Llévenes en La Mancha. En la transición a la Edad Moderna nos encontramos con que las encomiendas hospitalarias podían ser de varios tipos. En primer lugar, hay una encomienda dentro de cada priorato
cuyo disfrute está asignado directamente al maestre de la orden. Se la conoce como cámara magistral o encomienda magistral. Normalmente, por ejemplo, en el Priorato de Navarra es la cámara de Calchetas y en el Priorato de Castilla es la de Olmos o el Viso de San Juan. Además, en todos los prioratos existen 4 encomiendas que son adscritas al sostenimiento del prior provincial. Son las llamadas cámaras priorales. No siempre son las mismas, pero hay algunas que sí tienden a serlo. Por ejemplo, en el caso de Castilla, que es un poco el que es más cercano a mí, se trata de las encomiendas, por ejemplo, de Consuegra y Alcázar de San Juan, que suelen ser siempre cámaras priorales en los siglos XIV, XV y XVI. Castellanía de Amposta, por ejemplo, la encomienda de Zaragoza suele ser cámara prioral. Y en el Priorato de Navarra, la encomienda de Cizur menor, también suele ser cámara prioral. Sin embargo, y esto es lo que aquí me interesa un poco recalcar, detenerme un poco, quizás la novedad más interesante que se produce en el sistema de encomiendas sanjuanistas durante el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna es la aparición de las llamadas bailías, las bailías capitulares. Se trata de unas encomiendas de especial importancia en cada priorato cuyo titular es designado directamente por el capítulo general de la orden y que lleva el nombre especial, el nombre específico de bailío. Gozan de cierta autonomía con respecto al prior provincial y a nivel jerárquico pues tienen una autoridad intermedia entre los priores provinciales y los simples comendadores. En España surgen principalmente en esta época, entre los siglos XV y XVI. La primera en aparecer es la de Mallorca dentro del Priorato de Cataluña y después surgen otras como por ejemplo Caspe o Cantavieja en la Castellanía de Amposta o las de Población de Campos, Loda del Río y Santo Sepulcro de Todo en el Priorato de Castilla. En cuanto a los simples comendadores, pues comentarles que, bueno, en la época inicial, más remota, pues vivía en los conventos o en los castillos de sus encomiendas. Sin embargo, precisamente entre los siglos XV y XVI, pues hay un cambio, dejan de hacer esto y se establecen en sus propios pequeños palacios. Cada uno de estos pequeños palacios es conocido como la Casa de la Encomienda. Y además, pues muchas veces se encuentran ausentes de sus encomiendas porque se encuentran prestando servicio en la corte o en el convento central de la orden. Otra novedad interesante de la época entre los comendadores pues va a ser la aparición de sepulturas monumentales. Como cualquier noble de la transición a la Edad Moderna, los comendadores hospitalarios empiezan a enterrarse dentro de las iglesias de las encomiendas con sus estatuas yacentes. Ya a partir del siglo XVI pues van a aparecer nuevos tipos de encomiendas y se trata de las llamadas encomiendas de cabimiento y de mejoramiento. Pero aquí no me voy a detener, pues ya, bueno, esto quedará para el texto que se publique, ya que esto sobre todo funciona más siglo XVI, sobre todo XVII y XVIII, con lo cual no nos entra tanto aquí. Simplemente comentarles unos ulteriores tipologías de encomiendas, para que vean que la organización de las encomiendas hospitalarias es realmente compleja, mucho mayor que las de, por ejemplo, las órdenes militares peninsulares. Por debajo de los comendadores pues nos encontramos ya el nivel de los simples miembros de la orden. Fundamentalmente existían 3 tipos de miembros de la orden: caballeros, capellanes y sargentos. Inicialmente, durante los siglos XII y XIII, estos simples miembros de la orden vivían en pequeños conventos en las encomiendas bajo la autoridad del comendador. Para que se hagan una idea, con cifras, bueno, aproximaciones que se han hecho al siglo XIV, a partir de datos de la Castellanía de Amposta y del Priorato de Cataluña, se estima un poco que en cada priorato pues había entre 100 o 200 hospitalarios en el siglo XIV.
y de ellos solo una minoría dirigente entre el 10 y el 20% eran caballeros, el resto eran capellanes y sargentos. Sin embargo, en el curso del siglo XV y siglo XVI va a haber un cambio importante en esto. En el curso del siglo XIV, los pequeños conventos de las encomiendas van a ir desapareciendo y a partir del siglo XV, los únicos hospitalarios que viven en las encomiendas parecen ser el comendador y, si acaso, el prior de la iglesia, que suele ser un capellán sanjuanista. Además, entre los siglos XV y XVI se produce otro cambio importante entre la composición de los miembros de la orden, y es que la mayoría pasan a ser caballeros, que es la situación que nos presentan las fuentes del siglo XVII. Solo una minoría en sucesivo serán capellanes y sargentos. Se constata así un acusado proceso de aristocratización de la orden, que culmina precisamente en esta época final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. En cuanto a los capellanes, comentarles que precisamente a final de la Edad Media tienden a ser agrupados en conventos exclusivos que se fundan precisamente a partir de finales del XIV y sobre todo en el siglo XV y XVI. Se trata de cenobios como por ejemplo Caspe en Aragón, el convento del Crucifijo de Puente de la Reina en Navarra o el convento de Santa María del Monte en Castilla. Tras un periodo de formación en estos conventos, los capellanes sanjuanistas pasan a prestar servicio en las iglesias de las diferentes encomiendas. Y son conocidos entonces como priodes de esos templos, que conviene no confundir con los priodes provinciales, que son sus superiores jerárquicos. Y para diferenciarlos, durante la Edad Moderna, los priodes provinciales pasan a ser llamados grandes priodes, como he comentado antes. En general, decirles que los miembros de la orden suelen proceder a nivel sociológico de la pequeña y mediana nobleza. Sin embargo, precisamente en los siglos XV y XVI se empiezan a encontrar también a integrantes de la alta nobleza. Y es que el proceso de aristocratización del hospital culmina entonces. A nivel de hipótesis, yo creo que este fenómeno se produce debido a que la incorporación de los maestrazgos de las órdenes españolas a la corona provoca que la alta nobleza comience a tener, a partir de entonces, un mayor interés por la Orden de San Juan. Y es que al cerrarse el acceso a los maestrazgos de las otras órdenes, los principales linajes de la aristocracia pues, van a entrar más en el hospital. De forma muy rápida, pero es necesario mencionarlo, hay que también detenerse un momentín, por lo menos, en los conventos de las monjas sanjuanistas. No sé si saben ustedes que, aunque pueda parecer paradójico, casi todas las órdenes militares contaban a mujeres entre sus miembros. Y en el caso del hospital, además, la presencia del elemento femenino es especialmente relevante. En los orígenes, otra vez, tenemos que remontar otra vez a los siglos XII-XIII, estas freiras sanjuanistas vivían inicialmente dispersas por las diferentes encomiendas. Eran consideradas miembros de pleno derecho de la orden, y algunas de ellas incluso, en algún caso, llegaron a ser las comendadoras de las encomiendas. Sin embargo, a partir de finales del siglo XII, pues empiezan a ser reunidas en sus propios monasterios. De forma muy rápida, comentarles que en el caso de España los primeros conventos de monjas hospitalarias aparecen en Aragón, Corona de Aragón, en los siglos XII y XIII y destacan especialmente dos, y uno de ellos seguramente les va a sonar. Estamos hablando pues, del convento de Alguaire en Cataluña y sobre todo del monasterio de Sigena en Aragón, que seguramente habrán oído hablar de ustedes debido a los pleitos con que todavía está disputándose su patrimonio artístico. Pues bien, comentarles que si tenía este patrimonio artístico es porque se trataba de grandes monasterios que contaban con sus propios dominios señoriales anejos y sus miembros pues, proceden de la nobleza o incluso de la propia familia real.
Además, pues gozaban de cierta autonomía dentro de la organización de la orden. No obstante, comentarles que las monjas en sí no son especialmente numerosas. Otra vez, estimaciones del siglo XIV, se considera que podía haber en torno a 30 en Sigena y nada más que unas 10 o 20 en Alguaide. Aparte de estos dos grandes monasterios, en la Corona de Aragón pues, aparece otro más pequeño a finales del XIII, que se trata ya al sur de Cataluña. Se trata del monasterio de Santa María de la Rápita, cerca de Tortosa. Pero bueno, aterrizando en nuestra época, comentarles que el principal fenómeno de la Baja Edad Media y del comienzo de la Edad Moderna, en lo que respecta a las mujeres de la Orden de San Juan, es que aparecen más conventos femeninos en el resto de la península ibérica, no solamente en Aragón. Por ejemplo, en Navarra aparece uno en el siglo XIV, el de Bargota, pero desaparece también rápidamente a mediados del siglo XV. En cambio, en Castilla pues, se fundan 4 entre los siglos XIV y XV. Salinas de Añana, Tordesillas, Santa Isabel de Sevilla y Santa María de los Villades en Fuentelapeña. En general, son más pequeños y menos importantes que los de la Corona de Aragón. Quizás el más importante es el de Santa María de los Villades porque es trasladado a la iglesia de Santa María de la Horta en Zamora a principios del siglo XVI. Y por la misma época, principios del siglo XVI, se va a fundar otro en Portugal, en Évora. Mientras, en lo que respecta a los grandes monasterios, Sigena y Alguaide, quizás el acontecimiento más importante del final de la Edad Media y del comienzo de la Edad Moderna, pues va a ser el intento de los reyes católicos de introducir la reforma eclesiástica, la reforma religiosa en ellos. Se trata, sobre todo, de establecer en su interior una estricta clausura. Sin embargo, las monjas de ambos monasterios pues, se van a resistir y al final parece que el intento fracasó, por lo menos en el caso de Sigena. Y la clausura pues, no va a llegar a imponerse. En cuanto al convento de Santa María de la Rápita, señalar que fue trasladado a la propia ciudad de Tortosa ya en el siglo XVI debido a la amenaza de la piratería musulmana. Comentarles que la relación de los grandes monasterios femeninos de Sigena y de Alguaide con el resto de la orden pues, era bastante conflictiva. Los pleitos con sus respectivos priores provinciales pues, eran bastante frecuentes. Y a finales del siglo XV, incluso, pues una sentencia judicial casi llega a declarar al convento de Sigena casi independiente de la orden. Sin embargo, pues pudo llegarse a un arreglo ya a mediados del siglo XVI y Sigena volvió entonces al seno de la orden, pero consiguió depender más del maestre del hospital directamente y menos de la jurisdicción de su prior provincial, del Castellán de Amposta. En cualquier caso, el resultado final de todo este proceso descrito en lo referente a las monjas de la orden es que España, y esto me interesa recalcarlo, España se convirtió en el país europeo que contaba con más monasterios femeninos de la orden a comienzos de la Edad Moderna. En el siglo XVI existía en la península ibérica un total, según un historiador de la orden, Henry Say, un total de 9 conventos de monjas hospitalarias y, en cambio, en el resto de Europa, para que se hagan una idea, solo había por entonces 7. En consecuencia, el brazo femenino del hospital resulta ser especialmente fuerte en España en la época de nuestro estudio. Otra característica de la Orden de San Juan en España a comienzos de la Edad Moderna pues va a ser lo que yo he calificado como rebrote de la conflictividad con el episcopado. Y bueno, esto hay que explicarlo y otra vez nos tenemos que remontar un poco al periodo anterior. Como seguramente sepan muchos de ustedes, al igual que las otras órdenes militares, el hospital había recibido del Papa una serie de privilegios que tendían a eximirlo de la jurisdicción episcopal y hacerlo directamente dependiente del pontificado. Sin embargo, pues los obispos, pues evidentemente no estaban dispuestos a admitir esta merma en sus facultades
y el resultado va a ser una conflictividad entre episcopado y la orden, que es muy típico en España durante los siglos XII y XIII. No obstante, al final, pues una serie de avenencias entre el hospital y los obispos en cada diócesis solucionaron el problema. Y de esta forma, pues los siglos XIV y XV son básicamente un periodo de buenas relaciones entre hospitalarios y obispos en España. El problema es que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, precisamente, se va a producir un rebrote de estos pleitos. Hay casos conocidos en la archidiócesis de Sevilla y en la archidiócesis de Toledo. Y el problema es que parece que a partir de entonces esta conflictividad se va a enquistar y va a tener continuidad durante toda la Edad Moderna. El ejemplo bien estudiado de la archidiócesis de Toledo, por lo menos así lo sugiere. Los arzobispos de Toledo tienen pleitos con la Orden de Malta durante siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Es un pleito interminable. En cuanto a la faceta señorial de la orden en esta época, pues bueno, ya les he comentado que los dominios del hospital pues estaban organizados de acuerdo con las pautas del régimen señorial y que, bueno, las relaciones de los hospitalarios con la población asentada en sus posesiones en la península ibérica pues inicialmente habían sido bastante buenas. Y esto era porque la orden estaba interesada en que sus tierras en España se poblasen. En consecuencia, pues otorgan numerosos fueros o privilegios a los lugares bajo su señorío a partir del siglo XII. En cualquier caso, las relaciones con sus vasallos pues parecen haber discurrido casi siempre por cauces pactados entre las partes. Sin embargo, a partir del siglo XIII pues empiezan a detectarse conflictos entre la orden y sus vasallos. Inicialmente pues se trata sobre todo de choques menores entre los comendadores y la población de sus encomiendas, y las instancias superiores de la orden, los priores provinciales, pues lo suelen resolver sin excesivos problemas. Sin embargo, los concejos de señorío hospitalario se desarrollan mucho durante la Baja Edad Media. Piensen ustedes que el hospital pues tiene el señorío sobre lugares importantes y que crecen mucho durante el siglo XIV, siglo XV a nivel demográfico, como por ejemplo Alcázar de San Juan, Loda del Río en Andalucía o Monzón en Aragón. Y al mismo tiempo es una época en la cual el ejercicio de la jurisdicción real, en el tema de la administración de justicia, pues también empieza a crecer mucho. Y el resultado es que los concejos del señorío de la orden van a recurrir de forma masiva a los tribunales reales en sus litigios con los hospitalarios a partir de la Baja Edad Media y sobre todo la Edad Moderna. Se va a producir lo que yo llego a calificar una verdadera oleada de pleitos de los concejos de señorío sanjuanista con la orden ante los tribunales reales. Me estoy refiriendo a chancillerías, me estoy refiriendo a audiencias, a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Y además, el fenómeno va a tener continuidad otra vez durante toda la Edad Moderna. El resultado va a ser que poco a poco, a través de sentencias judiciales, los concejos pues, van a ir vaciando de contenido el señorío hospitalario. Eso sí, en los conflictos de la orden con los lugares de su señorío, pues muy pocas veces se producen episodios violentos. En el caso del hospital no nos vamos a encontrar un episodio como el famoso de Fuente Ovejuna con la Orden de Calatrava. En el caso más extremo que yo me he encontrado es, por ejemplo, en una encomienda castellana, Fresno el Viejo, a la población de la encomienda pues llegó a romper la vara de justicia que tenía el alcalde mayor puesto por la orden. Pero nada más, no se llegó a la agresión física, que sí que se llegó, por ejemplo, en el caso de Fuente Ovejuna. Normalmente ambas partes encauzan sus conflictos estrictamente por la vía judicial. En cuanto a las actividades de la orden a final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, pues bueno, básicamente se desarrollan 4 tipos de actividades: actividad militar, asistencial, financiera y apoyo a audiente. En teoría, la más importante va a ser esta última. La principal finalidad de las dependencias sanjuanistas en Europa a nivel general era enviar
recursos militares y humanos al convento central de la Orden en Oriente. Son cantidades de dinero, grandes cantidades de dinero, que son conocidas, denominadas como responsiones. En el caso de España, sabemos que las responsiones existieron y que se transferían grandes cantidades de dinero a Oriente durante la Edad Media. Sin embargo, también hubo retrasos e incluso plazos impagos. Detrás de estos problemas, el principal motivo eran las reticencias de las propias monarquías ibéricas a permitir tal salida de recursos en determinados momentos. Sin embargo, tal situación experimenta un cambio radical precisamente a finales del siglo XV y principios del XVI. Y es que la monarquía de los Reyes Católicos ya no experimenta tales reticencias. Y en consecuencia, las transferencias de dinero desde España hasta el convento central parece que se cumplen sin problemas a partir de entonces. Y esta situación, además, parece continuar una vez más durante la Edad Moderna. Aparte de dinero, estas responsiones también se envían hombres. Siempre hubo hospitalarios españoles en el convento central. Sin embargo, inicialmente solían ser pocos, sobre todo comparado con el abrumador predominio de los hospitalarios franceses. Sin embargo, a partir del siglo XIV empieza poco a poco a aumentar el número de hospitalarios españoles, sobre todo aragoneses y catalanes, que van a prestar servicio en Rodas. Y este fenómeno tiene continuidad en el siglo XV, con el añadido de que ahora también aumenta el número de hospitalarios castellanos, navarros y portugueses que van a Rodas. El final del proceso, pues, es que en el siglo XVI, aunque sigue habiendo un predominio francés evidente en el convento central, el número de españoles ya es importante. Y el aumento así de la influencia española en Malta, tiene su reflejo en un maestre español, el aragonés Juan de Omedes, que ocupa el cargo precisamente durante la época de Carlos V. Y después, en los siglos XVII y XVIII, pues seguirá habiendo otros maestres españoles en Malta. En cuanto a la actividad militar de la Orden en España, pues bueno, señalarles de forma muy rápida que el hospital participa de forma activa en la Reconquista. Y así, todavía a finales del siglo XV hay participación hospitalaria, aunque sea menor y de carácter casi simbólico, en la guerra final de conquista de la Guerra de Granada. Lo que es interesante en el caso del hospital es que esta actividad militar todavía se va a prolongar un poco más finales del XV y principios del XVI. Y es que todavía la Orden presta servicio militar en la campaña del Rosellón contra Francia, finales del XV, y sobre todo en el siglo XVI, el hospital participa en la Guerra de las Comunidades de Castilla dentro del bando realista. En cuanto a actividad asistencial, pues comentarles de forma muy breve que la Orden de San Juan, tras convertirse en orden militar, nunca abandonó su faceta propiamente hospitalaria. Y así la Orden pues siempre va a mantener un gran hospital junto a su convento central. Y en Occidente pues también mantuvo hospitales de tamaño más pequeño. Y en España pues va a haber varios, sobre todo en el Camino de Santiago, aunque también los hay en otras partes. Por lo que se refiere a nuestra época de estudio, el principal fenómeno es que los Reyes Católicos van a llevar a cabo una política que algún autor ha denominado de unificación hospitalaria. Esto significa que la monarquía, a partir de entonces, se encarga de levantar una serie de grandes hospitales donde se va a concentrar la actividad asistencial en lo sucesivo. Con lo que, a partir de entonces, los pequeños hospitales medievales, como los de la Orden, pues todavía van a pervivir, pero van a tener ya una vida menor, de tono menor, sobre todo van a ir perdiendo importancia, porque la verdadera actividad asistencial lo van a realizar los grandes hospitales reales a partir del siglo XV y sobre todo a partir de los Reyes Católicos. Con lo que, bueno, ya les digo que todavía continúa habiendo algunos hospitales de la Orden, pero cada vez en un tono un poco menor. Eso sí, el gran hospital que hay siempre en el convento central de la Orden, primero en Rodas y luego también en Malta, se va a seguir manteniendo, ese sí.
Por lo que se refiere a actividad financiera, de forma muy rápida, solo decirles que, de pasada, que los hospitalarios, igual que los templarios, también llegaron a practicar el préstamo de dinero. Sin embargo, este tipo de actividad es importante durante la Edad Media, pero a lo largo de la Baja Edad Media va decayendo y prácticamente en nuestra época, en la época a principios de la Edad Moderna, desaparece por completo. Y ya para terminar, en estos 2-3 minutos que me quedan, comentarles un poco un tema importante, bastante decisivo en la vida de la Orden de Malta en la transición a la Edad Moderna, que es su relación con la monarquía. La relación con la realeza pues, siempre fue vital para la presencia de la Orden del Hospital en España. Inicialmente, pues, la postura de las diferentes monarquías ibéricas pues, fue de apoyo decidido. Y es que, pues, como ya les he comentado, durante los siglos XII y XIII las monarquías efectúan continuas concesiones al hospital y a cambio los miembros de la orden pues, les prestan servicios militares o de otro tipo. Esta relación cambia durante la Baja Edad Media y es que las monarquías dejan de hacer donaciones a la orden durante los siglos XIV y XV. Y en cambio lo que hacen es confirmar, ratificar, preservar el patrimonio y los privilegios del hospital en sus reinos. Y se va a producir entonces pues, un reajuste del vínculo de la orden con las realezas ibéricas. En general, comentarles que los hospitalarios pues, se siguen comportando en buena medida como un instrumento del poder real en cada reino. Sus miembros pues, suelen permanecer fieles a la monarquía en los frecuentes conflictos internos de la Baja Edad Media, aunque también hay sus excepciones. No obstante, pues ya les comento, también se producen algunos conflictos de los hospitalarios con las diferentes monarquías, los que destacan especialmente los que se producen en la corona de Aragón en el siglo XV. Sin embargo, ya les digo, son relativamente poco numerosos y no llegan a afectar la tónica general de buen entendimiento. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Pues detrás de todo esto se encuentra el éxito de las monarquías en controlar la designación de los cargos sanjuanistas en España. Y es que es un proceso que tiene sus raíces en los siglos XIII y XIV, pero sobre todo en el siglo XV, los reyes consiguen el derecho a presentar candidato a los cargos sanjuanistas cada vez que uno de ellos quedaba vacante en España. Esto se produce tanto en el nivel, primero, en el nivel de los priores provinciales y después, ya casi a partir de mediados del siglo XV, también en el nivel de las encomiendas, en el nivel de los comendadores. Y es que hay un factor que favorece la política real en este sentido, que son las frecuentes disputas por la provisión de los cargos hospitalarios en España. En teoría, es el maestre de la orden quien tenía la facultad de designarlos. Sin embargo, a partir del siglo XIV y en el siglo XV con mucha frecuencia, el Papa intenta nombrar directamente a muchos de ellos. Y en el conflicto subsiguiente, la posición del rey resulta decisiva. Cuando se producía una doble designación para un mismo puesto, era la monarquía quien permitía a uno de los nombrados tomar posesión efectiva del cargo y normalmente se decantaba por el designado por el maestre. Todavía normalmente la monarquía se reserva por si acaso un último control y es el tema de la emisión del documento de ejecución o de ejecutoria. Cuando llega un hospitalario con una bula de concesión de un cargo a España, el rey tenía que ordenar la ejecución de dicha bula, sea bula magistral, pues las hay, o bula pontificia. Y sin este documento real de ejecución, el hospitalario no podía tomar posesión de su puesto en España. Y de esta forma, la orden del hospital estaba controlada por la monarquía en España sin excesivos problemas a principios de la Edad Moderna. En consecuencia, no fue necesario ni siquiera plantearse su incorporación formal a la corona entonces. Y además, pues existía un último motivo con el que voy a ir terminando, y es que la orden del hospital resultaba entonces muy útil para los intereses de la monarquía. El maestre de la orden pues, había mantenido contactos directos con las diferentes monarquías ibéricas con relativa frecuencia durante la Edad Media.
Sin embargo, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, esta relación se hace más intensa. Y se hace intensa porque en esta época se revaloriza mucho el papel de la Orden en Rodas como baluarte o bastión de la cristiandad a los ojos de los monarcas hispánicos entonces reinantes, de los reyes católicos. Y es que nos vamos a encontrar así ante una confluencia de intereses entre la Orden y España en el Mediterráneo. A partir de finales del siglo XV, uno de los elementos de la política mediterránea de los reyes católicos va a ser precisamente el apoyo a ultranza a la Orden de San Juan en Rodas. Y se ponen así las bases de la estrecha alianza que va a unir a España con la Orden de Malta durante los siglos XVI y XVII. Ya para concluir, de forma muy rápida, comentarles un poco las ideas que quiero un poco que me interesa que retengan de toda esta charla. En definitiva, creemos que uno de los factores que se debe tener en cuenta a la hora de entender la cesión de Malta a la Orden de San Juan por Carlos V es el de la propia posición de la Orden en España. A pesar de que tradicionalmente la influencia francesa había sido muy fuerte en la Orden del Hospital, el elemento hispánico era cada vez más fuerte a principios de la Edad Moderna. La implantación de la Orden en España era mucho más relevante de lo que normalmente se piensa. Los prioratos españoles eran importantes en el conjunto de la Orden y además, y esto es lo importante, eran controlados sin problemas por la monarquía. Y se produce sobre todo este fenómeno que les acabo de comentar de una confluencia de intereses entre el Hospital y España en el Mediterráneo, que explica la estable alianza naval de la Orden con la monarquía hispánica durante los siglos XVI y XVII. Muchas gracias por su atención. ¿Era solo a nivel de la Orden de Malta o era a nivel territorial? Bueno, en este caso es a nivel de un puesto importante. Es un tema complejo. Detrás de ello había un tema bastante escabroso, bueno, delicado, no voy a decir escabroso. Estamos hablando, pues, dos de los principales, lo que se van a llamar grandes en la nobleza española del siglo XVI. Son nobleza titulada y alta nobleza. El problema que había es sobre todo por el tema del Priorato de Castilla. El Priorato de Castilla, finales del XV, principios del XVI, está ocupado por un miembro del linaje Zúñiga, o Estúñiga, como quieran, Zúñiga o Estúñiga, me da igual. Y el linaje de los Estúñiga o Zúñiga lo que quiere hacer es patrimonializar el cargo, como suele ser muy típico en muchos puestos de órdenes militares de la Baja Edad Media. Esto es un fenómeno muy típico. Y prepara un poco la sucesión en el sobrino. Comentarles un poco de pasada que, bueno, evidentemente los hospitalarios tienen voto de castidad y este voto, por cierto, lo mantienen durante toda la Edad Moderna, a diferencia de lo que ocurre con las otras órdenes militares que a partir del siglo XVI normalmente van relajando el voto de castidad. Pues bien, en el caso del hospital, el voto de castidad se mantiene y, bueno, evidentemente no se puede plantear una sucesión padre-hijo, se plantea una sucesión tío-sobrino. El problema es que Fernando Católico ve la jugada y intenta evitarlo en la medida posible. Y lo que hace Fernando Católico a principios del siglo XVI es preparar una sucesión en otro candidato. En este caso, el candidato pertenece a un linaje muy cercano a Fernando Católico, como es el linaje del duque de Alba, el linaje de los Álvarez de Toledo. En concreto, estamos hablando, pues, de personas que son, en un lado, dos candidatos, Antonio de Zúñiga y Diego de Toledo. Cuando el prior del hospital efectivamente muere en el año 1512, el que intenta tomar posesión el candidato Zúñiga, pero Fernando Católico no lo permite, utilizando estos instrumentos que he comentado,
y pone en posesión a Diego de Toledo, al candidato Alba de Toledo. Pero los Zúñiga van a empezar a recurrir a Carlos V. Bueno, todavía no Carlos V, al príncipe Carlos, preparando el problema para cuando Fernando el Católico muera e intentar volver ahí a la carga. El tema le estalla en las manos al cardenal Cisneros, porque se encuentra con que dos de las más grandes linajes nobiliarios del reino están preparando un enfrentamiento abierto por el tema del priorazgo de San Juan. ¿Solución que arbitra el cardenal Cisneros? Pues una solución un poco de compromiso, y es que la corona secuestre de forma provisional el priorato de Castilla, que no lo tenga ni uno ni otro, hasta que se solucione el tema. Y el tema, ya le digo, le cae a Carlos V, y a Carlos V lo que hace es división. Divide el priorato de Castilla entre un priorato de León y un priorato de Castilla, y uno Zúñiga y otro Alba de Toledo. Es un tema en el que es de puestos, pero también hay tema territorial, señorial en medio. Y es que, bueno, estamos hablando, ya les he comentado antes, un señorío relativamente importante, sobre todo en La Mancha. En el caso del priorato de Castilla es sobre todo un señorío que tiene un poco su núcleo medular en el territorio de La Mancha, que es bastante extenso. Estamos hablando, para que se haga usted una idea, del más o menos el sur de la actual provincia de Toledo y el norte de la actual provincia de Ciudad Real. Es un poco lo que hay detrás de todo esto.